El nombre de esta conversación es Startup, Negocio e Internacionalización. A ver, es un tema bien grande, pero antes de partir quiero presentar a nuestros panelistas. Nicolás Quipreos, ¿cierto? Nicolás es cofundador de Vitrac, empresa chilena que se dedica al desarrollo de software para logística de última milla. Vitrac, se fue adquirida, dice, por la empresa norteamericana DispatchTrack a fines del 2021 como una estrategia de posicionamiento regional en Latinoamérica. Así que un aplauso para Nicolás. Mi torpedo, como ven, es súper fácil de usar. Sebastián Wilson, CEO de OK2Shop. Sebastián es programador autodidacta desde los 14 años y emprendedor tecnológico de los 18. Actualmente es el CEO de OK2Shop, pero a lo largo de su carrera ha fundado y trabajado en diversos emprendimientos y también en el mundo corporativo. Un aplauso para Seba también. Y por último tenemos a Robert Cerco, bienvenido, de Bain & Company, ¿cierto? Y cofundador de Spike, startup de analítica avanzada e inteligencia artificial adquirida por Bain & Company en 2022. Hace poco, o sea, no tanto, como un año y medio. PhD en Human Computer Interaction de Royal Melbourne Institute of Technology. No he comido suficiente papa frita para mencionarlo bien. Master in Information System de la Universidad de Melbourne. Bienvenido, un aplauso también. Ya, entonces, como obviamente uno tiene que conversar estas cositas antes de partir, y era hablamos de startups en 9.5, hablamos de negocio, pero la patita más cabrona es internacionalizarse. Aquí les quiero dejar la palabra al que primero se sienta cómodo de hablar del tema, porque es el siguiente paso más firme. No sé por dónde podemos partir. Cachipún. A ver. ¿Te pasó? Sí. ¿Aló? Ahí sí. Sí, a ver, yo creo que es súper difícil. No sé si es lo más difícil, yo creo que lo más difícil es partir en algún lugar, pero sí tiene muchas dificultades. Primero porque uno más o menos intuye las cosas que le falta para aprender, pero sobre todo porque uno no tiene idea lo que no sabe. Y ahí es donde vienen todas las sorpresas y todos los conejos que salen del sombrero mago. Entonces, una cosa que hay que tener súper claro es que los dolores que hay en un mercado pueden no ser necesariamente los mismos dolores en otro. Puede ser que hayan sustitutos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la gente que no entiende las etiquetas de alimentos, claro, en Chile no tiene mucha información, pero puede ser que en otros lugares donde hay más cultura puedan perfectamente leer una etiqueta y entenderla, o que la legislación de ese país ya tenga resuelto el problema. Entonces, no porque un mercado sea grande en cantidad de población o en la cantidad de plata que se mueve, significa que ese país es idóneo para ti, o no significa que ese país sea idóneo para ti en ese momento de madurez de tu empresa. Entonces, yo creo que es súper importante entender que hay toda una complejidad y es casi como partir de cero en el sentido de entender a ese nuevo cliente, pero claro, tú ya estás llegando con cierta experiencia, entonces, sí, es súper difícil. Probablemente hay que reclutar nuevas personas, adquirir nuevos conocimientos, pero yo creo que el partir la startup va a seguir siendo lo más peludo de todo en realidad. Quizás puedo seguir yo dando un poquito de contexto de Spike y Bain. Nosotros Spike la fundamos en el 2017 y estuvimos yo creo que unos 2 años operando con clientes principalmente de Chile. Que sea Walmart, Latam Airlines, etc. Ahí a las 4:40 es la charla donde voy a contar la historia entera de Spike, así que todos invitados ahí al detalle. Y después de unos 2-3 años apareció la oportunidad de trabajar fuera de Chile. Y fue como, bueno, tiene sentido que primero uno se va, en ciertos ámbitos, uno se va topando con que el mercado chileno es limitado, es pequeño, tiene algunos players y ya está, y una vez que estás en esos players, después tenéis que buscar en otro lado. O sea, es una primera fuerza para salir. Y la segunda fuerza interesante es que lo que hiciste en un lado lo puedes portar hacia los otros lados. O sea, lo que tú aprendes haciendo o entregando servicios en un lado puede ser muy útil en el otro y como que vuelves a ser novedoso y es como partir, o sea, extraer algo ya maduro a otros lados donde se valora. Entonces nosotros empezamos primero a trabajar con un retailer en Uruguay que se llama Tata.
fue una experiencia súper buena, difícil. Era un proyecto de 3 meses y duró, qué sé yo, 6. ¿Ya? O sea, salimos para atrás así como plata, pero aprendimos infinito. Y de ahí empezamos a hacer proyectos para, bueno, para Brasil, qué sé yo, Colombia. Y ahora operamos realmente para Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Argentina. O sea, ya estamos en todos los países de Sudamérica y también Norteamérica. Así que diría eso, o sea, como un primer, digamos, si es que ustedes ven que el mercado que tienen es limitado, ahí hay una fuerza y una invitación a salir, se aprende mucho en el proceso, diría yo, y nada, y como que también uno se da cuenta que hay mercados donde también, por así decirlo, es un poquito más fácil que el chileno, también nos pasó eso, como que nos pasa que, no sé, en otros lados como que hay más confianza de repente para creerte el cuento que estáis vendiendo. ¿Cachai? ¿Pero por una solución tecnológica o por tu producto en sí? ¿Cuál fue? En mi caso son servicios, ¿ya? Entonces yo tenía que, es decir, oye, yo sé hacer tal cosa, pricing para retail, por ejemplo, ¿ya? Con modelos matemáticos, no sé. Y nada, en cada cultura eso te lo van a creer, te lo van a qué sé yo, desafiar, ¿cachai? O sea, las distintas culturas van a aceptar, y hay culturas en donde es más fácil, donde te van a abrir más las puertas, donde va a haber más, ya, empecemos mañana. Y hay otras que se van a demorar y se van a demorar, Entonces uno tiene que entender esas sutilezas, pero uno se lleva buenas sorpresas en ese sentido. O sea, lugares donde uno puede crecer rápido, etc. Aló. Bueno, negocio e internacionalización, ¿cierto? ¿Ya? Como para que se den de la mano un poco, yo creo que son cosas que tienen harto que ver, ¿ya? No es lo mismo internacionalizar una empresa en el fondo que vende ladrillos a una empresa que vende software, ¿ya? Al igual que Robert, la experiencia que me tocó a mí fue súper orgánica, ¿ya? O sea, fue paso a paso, fue de desarrollar un producto, para ponerlo un poco en contexto, Bitrack, que es ahora DispatchTrack, es una empresa que desarrolló una solución para hacer seguimiento logístico, o sea, de entregas, ¿ya? Prácticamente prueba de entrega, qué llegó, cuándo llegó, cómo llegó, ¿ya? Todo esto a través de una aplicación móvil que se instalaba en el celular del transportista, ¿ya? Por lo tanto, se podrán imaginar que no era tan difícil operativamente operar acá en Chile versus operar remotamente en el fondo en Perú, en Argentina, incluso en Suiza, en cualquier lugar del mundo, ¿ya? Es por eso que llegó un punto en que al desarrollar el producto acá en Chile, al empezar a crecer en clientes, nos encontramos un poco con la inquietud de decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Ya? Esto fue, yo te diría que el 2014, ¿ya? El primer paso natural fue ir de la mano de un cliente a Perú, ¿ya? En el fondo, un poco entre forzado y no forzado, tratamos de buscar algún cliente que tuviera una operación regional con el cual estuviera muy feliz y el cual en el fondo pudiera contar un poco de su experiencia con Bitrack a sus otras, en el fondo, filiales en Perú, en el caso, por ejemplo, que nos tocó a nosotros, ¿ya? Es así como nosotros orgánicamente crecimos y nos fuimos a instalar allá comercialmente, ¿ya? Dentro de ese mismo salto que nos pegamos, obviamente nos mareamos. En esa época estaba muy popular el irse a Brasil o el irse a Estados Unidos. Estados Unidos era una cuestión así, que era el boom, todos querían estar en Estados Unidos. Y fuimos y en realidad ya no vendimos nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad la cultura norteamericana es muy distinta a la latinoamericana. Entonces, estamos vendiendo un producto que en realidad acá arriba de un camión iban 6 gallos arriba del camión que empezaban a bajar los pioneras. Allá era mucho más eficiente, iba uno. Acá estaban muy preocupados de la seguridad. Allá como que nadie roba. Entonces era una cuestión así, eran otras preocupaciones, ¿ya? Entonces fue bien divertido porque al final dijimos Estados Unidos, fuimos y tuvimos que dar pie atrás y en el fondo después dijimos, ¿sabéis qué? Centrémonos primero en Latinoamérica y después vamos a ver si es que nos vamos a Estados Unidos. Y así fue como llegamos a tener oficinas en Chile, Perú, Colombia y México, ¿ya? Esa es un poco la historia. A nosotros nos tocó de una manera un poco más ordenada y un poco más orgánica y no tan explosiva en el fondo como se ve en otros casos.
Pero todo esto fue un poco una consecuencia de una inquietud de decir, ¿sabéis qué? Tenemos un producto que en el fondo lo estamos vendiendo remoto a otras ciudades, no tenemos ni siquiera que ir a instalar esto. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo en Perú? ¿Por qué no hacerlo en Colombia? ¿Por qué no hacerlo en México? Un poco eso. A propósito de lo que tú nos cuentas, hablabas de cómo tú desarrollas una idea, armas tu empresa y no convive con ese otro país que tú quieres llegar. Finalmente, ¿qué recomiendas o cómo lo vivieron para resolver eso? Porque tenéis que levantar información, tenéis que, como, nuevos desafíos que ni siquiera sabéis cuáles son. ¿Cachai? No sé por dónde partir en este caso. Te lo pregunto a ti, después digamos que veo aquí unas afirmaciones, necesito saber qué dicen, pero partamos por ti. Cuéntame. Sí, en el caso de nosotros, que la primera experiencia de internacionalización que tuvimos fue un poco de la mano de un cliente, fue un poco más fácil porque íbamos un poco validado, ¿ya? En el caso de Perú en esa época se estaba viendo con muy buenos ojos este software chileno que llegaba para allá. Llegamos a un cliente que era Ripley, que nos llevó un poco de la mano a Ripley Perú, ¿ya? Tuvimos muy buena experiencia ya. Después empezamos a vender remotamente, teníamos una persona ya en el fondo vendiendo y la verdad que tuvimos mucho éxito en Perú. O sea, fue bien recibida la solución, ¿ya? Pero Robert dijo algo muy importante, que en el fondo era que muchas veces la cultura te juega en contra el no poder leer en el fondo cómo se está, en el fondo lo que te está diciendo tu cliente, ¿ya? Yo me imagino, usted entraron a Brasil, dijiste, ¿no? ¿Sí? En Brasil debe ser muy difícil, o sea, nosotros la investigación que hicimos de Brasil fue como mandarle un mail a varios amigos que se habían entrado en Brasil y dijimos, hoy estamos pensando ir a Brasil, ¿qué les parece? Y fue, no. Listo, pero se terminó la investigación de mercado, ¿ya? Entonces, después de Perú dijimos ya, ¿cuál es el próximo paso natural? Y México estaba como bien hot, dijimos, es que vamos a México, porque al final también es el mismo idioma, ¿no? ¿Para qué vamos a empezar a dar soporte en portugués? Que las reglas del juego en Brasil son distintas, ya más allá que tú dices que constituir una empresa, tener una empresa ya puede ser complicado, es distinto, uno no está acostumbrado a eso. México es más o menos similar, ¿ya? Lo que sí es distinto es un poco saber leer al cliente. O sea, uno sale, ustedes también están en México, ¿no? Salís de una reunión así, estás feliz, decir, la rompí. Pero bueno, me fue espectacular, pero después nunca más escuchaste el gallo. Es una cuestión así, está raro, hay que saber leer esas cosas, es aprender un poco de nuevo a lidiar con esa cultura, sobre todo en el caso de las ventas, ¿ya? Pero lo bueno, en el caso nuestro, es que, y lo que te hace un poco también tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Esto hace sentido, es que las problemáticas son las mismas, la cultura es similar, entonces en el fondo los problemas se abordan de una manera parecida, ¿ya? En Estados Unidos no tanto, ¿ya? Depende un poco de la solución, pero en lo que hacíamos nosotros no tanto, entonces por eso fue más desafiante allá. Por timing, ¿cuánto fue el proceso de adaptarte a tu primer cliente fuera de Chile? Pensando en logística, implementación. No, el caso de Perú fue muy fácil. Fue, en general, Ripley Perú es una empresa de retail que tiene los mismos problemas, los mismos requerimientos que en el fondo tenía Ripley Chile. Entonces, no es que estuviéramos vendiendo una cuestión que allá que tuviéramos que en el fondo explicar más o menos qué es lo que era, sino que era el mismo producto. Lo que sí, yo te diría que para nosotros fue complicado en esa época, que yo creo que ahora ya no es tan complicado. Nosotros vendíamos una aplicación móvil, ¿ya? Y en esa época teníamos dos problemas. Esto fue estoy hablando del 2013. Primero, no había tanta penetración en el fondo de dispositivos móviles, que suena, a pesar de que había harta, pero no había tanta como ahora, ¿ya? Nosotros desarrollamos una aplicación para Android, principalmente porque los transportistas tenían en su mayoría Android, no tenían iPhone, ¿ya? Pero lo que sí fue más desafiante es que hubo que romper un paradigma, es que las personas que eran más de edad, ¿cachai? El fondo de nuestros clientes decían, no, dice que tengo transportistas de 60 años, ¿cómo van a aprender a ocupar esto? Y en realidad eso fue como lo más desafiante, porque no es que la aplicación fuera complicada, sino que muchas veces el cliente no le tenía fe en el fondo de que el transportista lo fuera a ocupar bien, ¿ya?
Entonces, yo creo que eso fue lo más desafiante y eso lo resolvimos a través de meternos mucho en la capacitación, en el fondo, de los transportistas. ¿Ya? Afortunadamente, como esto era algo que partió siendo como un nice to have, pero pronto se transformó en algo que era requerido por las empresas, o sea, era parte fundamental como del customer service, porque teníamos un fuerte enfoque en el fondo en dar un servicio que aumentara, que fuera como aumentar la experiencia de la compra, o sea, mejorar la experiencia de compra del cliente, hacer un cliente más feliz, ¿ya? Se transformó en algo que era fundamental para la operación de la empresa. Entonces, un poco fue, oye, ¿sabéis qué? Hay que subirse a este carro. Entonces, afortunadamente la empresa se alineó mucho con nosotros en que estas, ¿cómo se dice?, capacitaciones en el fondo de los transportistas tenían que salir perfecto, eran muy importantes, entonces en el fondo se alineaban en convocarlos, en dar un espacio para que esas cosas pasaran. Súper. Robert, ¿y en tu caso? Yo quisiera, sí, en nuestro caso, habrá sido 2018, no recuerdo exactamente el momento, pero alguien nos dio un tremendo consejo. Dijo, le estábamos hablando de que queríamos internacionalizarnos, creo que fue Gert Findel de Asset Labs, y nos dijo, ¿se quieren internacionalizar? Contraten gente en otro lado. O sea, si se quieren entrar en México, contraten, o sea, que también los colaboradores, las personas que trabajan en tu empresa, entiendan la cultura, sean locales. ¿Ya? Porque podéis hacerlo, obviamente podéis tener un equipo en Chile y vender productos para afuera, y tener todo tu equipo chileno vendiendo cosas para afuera. Acá el consejo fue, ¿sabéis qué? Si querías empezar a internacionalizarte, contrata personas de afuera. Fue como una provocación bien interesante y empezamos a contratar personas de afuera. Contratamos primero una persona en Perú, después 2 personas en México, después 2 personas en Argentina. Como que empezamos a meternos en el rollo legal, en el rollo de los horarios, en el rollo de las particularidades en las reuniones que hablamos con chilenismos, ¿cierto? Sí, de hecho te iba a preguntar el tema de, o sea, ustedes todos sabemos que hablar en chileno es hablar en otro idioma. ¿Cachai? Veo caras de aprobación. Pero sí, por lo tanto, ese proceso, también el desafío de armar la empresa, el sentido de organización, de pertenencia, ¿cachai? ¿Cómo lo resolvieron en tu caso? Sí, es un desafío siempre, el estar juntándose, o sea, cada cierto tiempo, verse las caras, cuando uno dice, no sé, oye, tiraste el poto para las moras, alguien siempre pone en el chat, hoy tirar el poto para las moras significa arrepentirse. Como lectura a pie de página, significa claro, que... arrepentirse, ¿cachai? Entonces, como que estamos todo el rato también como con esa ahora como conciencia de las cosas que son particulares de Chile. La velocidad con que hablamos también, por ejemplo, es absurda. En Colombia no nos entienden. Entonces yo de repente empiezo, no, que lo que tenés que hacer... Y me quedan mirando y dicen, no entendimos nada. Y entonces uno se va volviendo más consciente de eso al tener personas en tu mismo equipo que te están mostrando todo el rato eso. Y yo creo que es parte importante de la internacionalización, ¿cierto? Está la dimensión comercial, tener clientes afuera, pero la dimensión de talento, o sea, pensar que, como, ¿para qué restringir a un país el talento de tu empresa? Siendo que podéis conectar con talento en otros lados que te va a dar diversidad, te va a dar enfoques diferentes y el talento no está concentrado en un país, ¿ya? Entonces, ha sido una experiencia extraordinaria esa, ¿ya? Como de contratar personas en otros lados y se enriqueció mucho la empresa después de ese ejercicio. Y usted, que no me ha dicho nada aún, pero estaba pensando en cómo hacerlo esto desde específicamente tu negocio, porque pensaba, no es solamente talento, no es solamente tecnología y el cómo vaya a implementarlo, sino también la búsqueda de productos, por ejemplo, por país. Sí. Bueno, también contar un poquito de K2Shop para aquellos que no lo vieron. Sí, bueno, muy rápidamente, lo que hacemos en OK2Shop es que te ayudamos a saber si un producto alimenticio es apto o no para ti en función de tus preferencias, ya sea si eres vegetariano, alérgico a algo o por religión tienes alguna restricción. Y eso obviamente implica tener analizados muchos productos y no en todo el mundo se venden los mismos productos. Hay cosas que uno podría pensar que son como universales, la Coca-Cola, los M&M, cosas así. Pero, por ejemplo, la Coca-Cola se elabora en cada país y muchas veces en cada ciudad. La Coca-Cola que se vende acá en el sur no es la misma que se vende en el norte, tiene un código de barra distinto incluso. Claro, el jarabe quizás viene de Estados Unidos, pero cada uno tiene su propia planta y puede eventualmente tener distintas trazas, es decir, que en esa planta se produjeron otros alimentos que lo contaminan.
Entonces nuestro desafío era cómo podemos incorporar productos de muchos países, pero también acogiéndonos al reglamento sanitario de alimentos de cada país, que no es el mismo. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos una lista de alérgenos comunes que hay que declarar, maní, frutos secos en general, huevos, soya, etc. Pero en España tienen otros. Entonces, las trazas que se declaran en los empaques no son las mismas, o por ejemplo, la ley de gluten en Chile es una de las más estrictas del mundo. Para tener algo libre de gluten en Chile, tú tienes que tener menos de 10 partículas por millón de gluten, en casi todo el resto del mundo son 20. Entonces, llega acá un producto con sello libre de gluten, y acá lo tienen que reetiquetar para ver si es libre de gluten, también según lo que significa libre de gluten en Chile. Entonces, esa pega era difícil, pero lo que se nos hizo muy fácil son 3 cosas. Lo primero es que la marca Chile viene muy posicionada desde hace años, entonces cuando tú llegas a otro país de Latinoamérica y le dices que vienes de Chile, ya es un sello de garantía. Es como antes cuando uno veía que algo estaba hecho en Japón o en Alemania, era como, ah, ya, ok. Entonces ahora hecho en Chile es como, ah, ok. Lo segundo es que muchos retail en Chile están en otros países y de hecho son de capitales chilenos. Entonces, Falabella, Cencosud, Ripley, son empresas que te ayudan a internacionalizarte más fácil. Y lo tercero que tenemos en Chile que nos sirve mucho es Corfo más ProChile. Esa dupla es ganadora. Sáquenle todo el provecho que puedan a la Corfo y a ProChile, porque por ejemplo nosotros, que estábamos trabajando con Cencosud en Chile y Argentina, no lográbamos entrar a Cencosud Colombia. No había por dónde. Nos ganamos un premio de ProChile, fuimos a Colombia y cuando nos sentamos en persona con la gente de Cencosud Colombia, ahí recién nos contrataron. Entonces hay que entender un poco también lo que decían ustedes. Hay muchas empresas que tienen una cultura que puede ser que venga desde la matriz chilena, pero también cada país le da su sabor. Y también hay que considerar algo que pasa en todas las empresas grandes, que también hay muchas pugnas de ego. No, yo no voy a hacer lo mismo que me digan los de Chile, yo quiero destacar, yo quiero ser el nuevo gerente regional, entonces voy a hacerle la cama a este gallo, no tengo por qué implementar lo mismo que él. Entonces, siempre recuerden que las empresas son grupos humanos, entonces en verdad hay que tener muy presente ese tema. Y lo que sí, nosotros, a diferencia de lo que decías tú, nosotros sí queremos mantenernos en Chile, pero es una bola mía, y no es que yo sea patriota ni mucho menos, sino es que siento que en Chile todavía tenemos que superar muchos problemas de pobreza y prefiero primero ayudar a resolver temas locales y después ver si puedo expandirme a otros países, pero sí obviamente necesito gente en otros países para levantar la información de los productos. Entonces tenemos gente freelance sacando fotos en supermercados de Chile, Argentina, Colombia, Perú y ahora crucemos los dedos próximamente México, pero todo ese análisis lo hacemos desde Chile, esperando que esto obviamente se pueda expandir a todo el globo, no solamente a los países de Latinoamérica. Y un poco recogiendo lo que decís tú, a Estados Unidos y Brasil no nos hemos querido ni meter, porque sabemos que es otra ley, sabemos que es otra forma de hacer negocio. E incluso en Estados Unidos cada estado es como un mini país y tiene su propia cultura, su forma de hacer negocio. Entonces, en verdad, por eso yo decía antes, hay que ser súper selectivo en dónde meterte y en qué orden para no salir trasquilado. Gracias. Oigan, antes de seguir con la conversa, porque tengo un par de preguntitas en el bolsillo, quiero invitarlos a mirar también el talento de la Fran Salomón, que está ahora ahí, sí. Dilo con monos en vivo para ustedes. Listo. Ahora continuamos porque estaba escuchando el tema de que si estoy o no estoy listo. ¿Cuándo se produce esa reflexión en tu caso, Sebastián? El cómo en ese camino del startup, de seguir creciendo, muy de lo que había comentado también en tu charla, dijiste, ¿sabéis qué? Me voy a quedar, pero que, además de tu intención, que es hermosa, pero ¿qué otros factores también dentro de tu negocio te dieron esa solución? ¿O tú dijiste, no, en verdad esto nace para ayudar a los chilenos y después, o los que viven en Chile? La verdad que yo tenía claro que el problema era global. Cuando buscaba estadísticas, de hecho casi nunca encontré estadísticas de Chile y como que trataba de extrapolarla y con eso más o menos sacaba una estadística de cómo sería en Chile. Entonces había una necesidad global, pero de nuevo hay países en los que esto está muy resuelto. Por ejemplo, no sé, en India hay una gran cantidad de personas que son vegetarianas y muy pocas personas que son quizás, no sé, celíacas. Entonces las principales necesidades de ese país, por muy grande que sea, ya están relativamente resueltas para una gran parte de la población. Pero meterme a India con todo el cambio cultural que eso significa no lo justificaba.
En cambio, en Sudamérica sí tenemos una cosa un poquito más uniforme respecto a la necesidad del producto. Ahí las limitaciones, como les decía, eran un poco más quizás del punto de vista de las leyes que regulan los alimentos, y también que abrir cada país es caro. O sea, al principio uno no llega y va a ponerse a tener clientes, siempre hay que invertir. De hecho, una de las cosas que me arrepiento es que yo en todos los países, primero, como que hacía desde Chile las gestiones por videollamada, etcétera, que fue un beneficio de la pandemia. Puedes tener reuniones por videollamada con el gerente general de un gran retail y no pasa nada. Pero alguien me aconsejó que en México no te iban a permitir hacer factura de exportación, entonces sí o sí tenía que constituir la empresa en México. Y había un retail mexicano que estaba súper interesado, me dijeron, ya, sí, estamos muy interesados, bacán. Entonces dije, ya, es el momento de constituir la empresa, porque me advirtieron que constituirse en México es súper lento y es caro. Entonces inicié los trámites para constituirme, resulta que la constitución se demoró un mes, 2 meses con suerte, y todavía no cierro el negocio con el cliente mexicano. Entonces llevo como un año pagándole a los contadores y una dirección comercial en México que no estoy ocupando, pero que tampoco lo puedo cortar ahora, o sea, ya quedé ensartado. Y otro amigo me dijo, pero espérate, el mexicano te dijo que quería contratarte. Sí. ¿Saliste a comer con él? No, entonces no hay cerrado el negocio. Hasta que no saliste a comer con el mexicano, hasta que no te emborrachaste con el mexicano, el negocio no está cerrado. Entonces, también entender ese tipo de señales, un poco lo que decías tú, que uno como que de repente jura que ya tiene listo el negocio, pero no, cada país tiene su cultura. Y no se apresuren, en verdad, tengan en cuenta ese tipo de cosas, porque si no van a terminar pagando de más por cosas que no les están sirviendo en este momento. Me voy a colgar. No, perdón, dale, Robert. Sí, No tengo nada que decir. No tengo Me encanta. Oye, ¿cómo cerramos un negocio, como, al igual como fue el ejemplo de México? ¿Cómo cerramos un negocio en Chile? Cuando te dicen, pum, este es el pick and flan de una vez una jefa me enseñó, yo todavía estoy averiguando cómo funciona, pero es básicamente cuando uno inserta como la última patita para cerrar el negocio o para chuntarle lo que estés buscando. Y es para los tres, por si acaso, sí, para que me cuente su experiencia. En México parece que hay que ir a comer y emborracharse, pero no lo puedo comprobar empíricamente. En los otros países yo creo que es súper importante tener, por lo menos en Latinoamérica, tener un referente en ese mismo país que de alguna manera le produzca este miedo de quedarse afuera. Si tú ya le muestras que tu competencia tiene tu producto o servicio, lo más probable es que él se anime a cerrar el negocio contigo para no perder un poco de ventaja competitiva respecto a la empresa que ya te contrató. El momento en el que yo creo que uno como que ya le hizo clic que cerró el negocio, en mi caso, es cuando te mandan el borrador de contrato. Yo muchas veces les mandé mi borrador de contrato, no sé qué hicieron con él, probablemente terminaron en algún papelero en un baño, pero cuando ellos te mandan su borrador de contrato, ahí tú ya puedes intuir de que la cuestión está por cerrarse, porque el área legal es la más lenta, es la más cara como de mantener, digamos, para la empresa, entonces no les van a hacer perder el tiempo revisando contratos que en verdad no se van a firmar. Entonces yo diría que esa es como ya una buena señal que en verdad estáis bien encaminados. En nuestro caso, el negocio se cierra cuando tú, propones un proyecto, ¿cierto? Algo para hacer. Obviamente que en los distintos países, en Brasil, por ejemplo, que se ha hablado harto de Brasil como un lugar difícil. Es muy difícil, pero es, no sé, para nosotros el 70% de la facturación. 70%. Entonces, difícil, pero bueno. O sea, pero cunde. Claro, exactamente. O sea, pero, ¿cachai? Esa vale la pena porque está todo el negocio ya. La escala de las cosas es, de nuevo, es la mitad de la industria, de todo está ahí, de todo Sudamérica, entonces hay algo ahí muy interesante, o sea, y que hay que meterse al portugués, y ya, y pasar esa vergüenza de no entender la mitad de las cosas, etc. Digamos, cómo se avanza en esa conversación en Brasil, o en Colombia, o en Chile, o en México, claro, es diferente. En todas partes, eso sí, cuando digamos, logras convencer a la empresa de trabajar juntos, uno manda un mail diciendo, bueno, oye, quedamos en que vamos a empezar tal fecha, no sé qué, no sé cuánto, y te dicen, ok, se destapa la champaña, no, sin orden de compra, sin nada, o sea, no, todo esto es así. Sí, pues es como cerrar el día, y finalmente son como sutilezas de distintos lenguajes de distintos países. Sí, pues, y solo
un comentario de una cuestión anterior que dice de cuándo uno está listo. Yo creo que esta cosa como más orgánica, yo la recomiendo, o sea, que las cosas vayan... Uno nunca está listo para internacionalizarse. Nadie te explica que la factura, cuando la haces para afuera, tiene que ser con un root que no existe. ¿A qué root le pones? La factura te exige un root. Y es una empresa en México. Y es como 5, 5, 5, 5, 5, 5, raya 5. Y tú decís, ¿en serio tengo que poner un root falso? Sí. 5, 5, 5, 5, 5, raya 5. Esa parte, ¿cachai? Son cuestiones súper raras que cuando te toca facturar, tenés que contactar, te explican esta cuestión que es rarísima. O sea, al hacerlo aprendes. No estáis listos de antes para hacerlo. Bueno, antes de la pregunta en el fondo de cómo saber si se cerró el cliente, básicamente, quiero complementar un poco, hay un concepto que me gusta harto que es el low hanging fruit, ¿ya? O sea, si tú tienes un árbol lleno de fruta, no vas a escalar hasta la punta para agarrar una manzana, o sea, vas a agarrar la que esté más cerca tuyo, ¿ya? En ese caso, para ustedes puede haber sido Brasil, para otros puede ser Perú, para otros puede ser México, ¿ya? Nuevamente yo creo que negocio e internacionalización, o sea, depende mucho y va muy de la mano, ¿ya? Ahora yendo un poco más a cómo saber si se cerró un cliente, ¿ya? Va a depender un poco de qué es lo que está vendiendo uno, ¿ya? O sea, si uno está vendiendo una consultoría, si uno está vendiendo, qué sé yo, ¿cómo se llama? Transbordadores espaciales, no tengo idea. En el fondo es muy distinto saber, en el fondo, o si es que tenéis que saber salir a comer con el cliente o no. Yo también escuché eso en México, afortunadamente no era algo que fuera un must en nuestro caso, ¿ya? Y en el caso de nosotros, aparte que era un producto unitariamente muy barato, o sea, un servicio que en el fondo se cobraba por licencia, por usuario, por lo tanto, si tú tenías 1, 2, 3 usuarios, pagabais poco, entonces no era como para salir a comer con alguien. Y en general era distinto saber si cerraste el cliente con un cliente grande o con un cliente chico. El cliente chico te pagó, listo, se cerró, se generó la factura, el pago, cobro de tarjeta de crédito y listo, todo conciliado. El cliente grande te llega la orden de compra, el cliente mediano te llega el contrato, entonces obviamente hay señales, ¿ya? Esta cuestión me encanta y lo quiero tener, y la cuestión uno va aprendiendo que en general eso no es cerrar el negocio, sino que es más como tratar de quedar bien. Eso es muy de la cultura latinoamericana. ¿Complaciente quizás? Claro, el chileno y el mexicano en mucho mayor medida. Es muy difícil poder interpretar eso en un principio, ¿ya? Yo creo que si un norteamericano viene a Chile, debe ser como que nosotros vayamos a México. Debe ser una comparación más o menos así, ¿ya? El gringo es muy directo. O sea, si no le gusta, te va a decir no gracias. Acá, ¿te imagináis a alguien diciéndote no gracias? Como que entras a una tienda a comprarte una parca y decís como, sí, me encanta, voy a buscar la billetera al auto y vuelvo, y no volví. O sea, es una cuestión así como que te da como de lata decirle que no. Así es muy La cultura de la culpa, ¿será? Como que Puede ser. no... no. Pero- Qué difícil en el negocio, po. ¿Y cómo tú enfrentaste eso? ¿Cachai? Tener que cambiar el switch de alguna manera. O sea, más que cambiar el switch, te empezás a dar cuenta que acá uno está un poco más tuneado porque creció con eso, pero ya es como más exagerado, por decirlo de alguna manera. En el caso de México en particular, ¿ya? Ahora, ¿cómo te das cuenta? En realidad te das más o menos cuenta rápido. A nosotros nos pasó un poco parecido a lo que te pasó a ti. Tuvimos que constituir la empresa en México porque en el fondo tenéis que dar la factura local. Y nos pasó un poco también que tuvimos que estar un tiempo con la empresa andando, pero una vez que empezás a vender, realmente vale la pena, porque efectivamente en México era muy necesario. En Colombia tengo mis aprensiones. Tuvimos que constituir la empresa y todo, pero yo creo que hubiéramos podido vender remoto desde acá, Chile, Perú, absolutamente remoto desde Chile. Sí. El Perú funciona muy bien el tratado de doble tributación, entonces hay un gran beneficio ese. Estoy de acuerdo. Oye, Like. yo quería también resaltar un punto de la internacionalización que es potente para las empresas, que es la diversificación de mercados, ¿ya? O sea, está ahí en Chile, hay un estallido social y tú, o sea, podéis balancear si estáis en Perú, en Argentina, o sea, como que te va a salvar el negocio. Una pandemia afecta para todos lados y ahí estáis frito, hay demasiada correlación entre, digamos, están todos ahí en el mismo bote.
Pero estar en un país tiene tiene una vulnerabilidad grande a los ciclos económicos, ciclos políticos, sociales, desastres que pueden pasar. Y si tu negocio está metido ahí, puede desaparecer en un día por un imprevisto. Pero si estás internacionalizado, hay cierta diversificación que te permite sortear por último el momento. O sea, te puede pegar, podéis perder un porcentaje importante de tu facturación, pero seguís navegando. En la otra morís nomás. Miren, me soplaron que nos quedan un par de minutos, pero quiero, a propósito, creo que lo que comentaste tú, dijiste, me arrepiento de, y aquí abro la pregunta a los tres, ¿de qué se arrepienten en ese proceso del negocio y salir? ¿De qué se arrepienten? ¿Qué les hubiese gustado hacer que no hicieron? Quizás. Bueno, este es como el diario del lunes, pero yo creo que uno siempre se arrepiente de no haber hecho las cosas antes, de no haber acelerado antes. O sea, a mí pasa, no sé si te pasa a ti lo mismo, pero una vez que abriste México y ya sabéis cómo hacerlo, tú decís, puta, lo habría hecho un año antes. Como que es un poco eso. Yo creo que ese es el arrepentimiento más grande. Yo estoy bien alineado con eso, o sea, como tirarse a la piscina antes. Yo miro para atrás y veo como los miedos que hay asociados a trabajar en otros países y todo lo que eso implica. Y así son las empresas. O sea, hacer una empresa es lidiar con grandes incertidumbres y cosas que no hay un camino correcto. Entonces lo mismo hay que tirarse a la piscina y también me hubiese gustado antes y más rápido y qué sé yo. ¿Puedo complementar algo con...? Sí, por favor. Fabián me dijo que no hablara de cultura, pero en verdad es imposible no hacerlo. ¿Ya? Nosotros fuimos a una feria que se llamaba Suster, ¿ya? Y allá fuimos a una charla como de cultura, ¿ya? Y todos los panelistas, era un panel así como este, pero con gallos, no tengo idea, así el CEO de Slack, así de Salesforce, así gallos realmente secos, así, y era un panel grande. Y todos decían, así como que uno decía, oye, yo contraté la primera persona de recursos humanos cuando tenía 80 personas. El otro decía cuando tenía 50, cuando tenía 60, ¿ya? Y les decían, ya, ¿y qué conclusión tienen? Y todos decían, yo lo hubiera contratado antes. Oh. ¿Ya? Eso es importante. Yo creo que un tema esencial en la internacionalización es la cultura, tener una cultura unificada, y de ahí podría hablar horas de horas. Así que perdona, Fabián, pero tenía que mencionarlo. Creo que es algo importante y creo que es algo a lo que darle foco, si no es difícil que funcione. Súper. Oye, Sebastián, ¿y tú? O sea, quizás ya lo habéis mencionado, pero y lo volviste a repensar mientras escuchábamos el panel. Sí, ¿cosas que me arrepiento entonces? Sí, cosas que te arrepientes o... Porque hubiera hecho distinto quizás. Claro. Sí, a ver, como ya les mencioné, abrir México me anticipé demasiado. Hay muchas cosas que me arrepiento, pero es que en verdad uno va viviendo el día a día. Entonces, si uno de verdad hubiera tenido la bola de cristal, probablemente lo hubiera hecho distinto, pero por algo lo hiciste como lo hiciste. Entonces también no seamos tan duros, ¿cachai?, con nosotros mismos, porque de repente simplemente tomamos las decisiones con la información que teníamos en ese momento. Algo que mencioné ayer también, que al principio no fui muy cuidadoso con la plata, como que no me di cuenta, y sobre todo cuando estáis bootstrapeando, que cada peso hay que cuidarlo muy, muy bien. Entonces, probablemente si hubiera invertido mejor mi plata en Chile, habría podido crecer antes o de mejor manera en los otros mercados. Entonces, sean cuidadosos con eso, crecerse es lento, cuesta plata. Y creo que también uno siempre tiene la oportunidad de recibir más consejos. No se trata de tomar todos los consejos, pero de repente en esa amplitud de consejos uno puede tomar mejores decisiones. Y me arrepiento de no haber escuchado más. Y yo sé que todavía me cuesta, pero no sé, de repente uno como que peca de soberbio y cree que se la sabe más. Pucha, hay tantos emprendedores que son asequibles y que uno les podría preguntar, oye, ¿cómo lo harías tú en este mercado o en esta industria? Y como que no se te ocurre. Y a mí me ha tocado, le he pedido horas de repente a Pedro Pineda y habla conmigo, o el mismo Gert, ¿cachai? Y en verdad, pregunten más. Uno de repente se encierra y cree que no hay respuesta y las hay. Apoyarse más en la comunidad de otros emprendedores. Qué lindo. Oye, de verdad, un gran aplauso. Acá tenemos a Sebastián Wilson de OK2Shop, a Robert Cercos de Bain & Company y a Nicolás Quipeo. Gracias por compartir sus experiencias y su conocimiento. Y ahora empezamos el espacio. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Súper bien. Ya levanten la mano. A ver. Yo. ¿Tú? Pero Nela.
Me voy Dígame, a tomar el privilegio de ser organizadora y tener el micrófono. Una pregunta desde Cumplo, como Cumpler. Nosotros estamos en Perú y estamos en México. Y en México está más expandido el negocio en distintas regiones. Y en Perú, cuando yo empecé a hacer preguntas sobre los usuarios, así como ¿cómo se separa geográficamente, políticamente las otras regiones? ¿Cómo vamos a llegar allá? Porque así como entiendo que OK2Shop y Track están en Perú, creo que ustedes no, ¿verdad? ¿Sí? Hacemos proyecto en Perú, Ok. tenemos 2 personas. Ok, pero ambas operaciones están relacionadas a espacios físicos, tanto Bitrack como OK2Shop, en alguna medida, a pesar de que son desarrollo de software igual. Y nosotros también, en Cumplo. Y me dijeron, sí, pero es que estoy en Lima. En Lima, porque Lima está concentrada la mayor parte de la población. ¿Para ustedes es relevante llegar al país y establecer su bandera e ir por otro país? ¿O les parece mucho más sexy entrar al país y desarrollar el mercado y expandirse dentro del país? ¿Como que es más sexy para ustedes o qué les impacta más? Porque a lo mejor el propósito es muy distinto, pero a mí me hizo mucho ruido que a nosotros nos haya pasado eso y es como un poco triste igual por la realidad latinoamericana de la concentración en las grandes urbes. ¿Respondo yo? Ya. En mi caso es fundamental abrir nuevos países porque la estrategia de OK2Shop es, primero, me contrata un retail para que yo pueda poblar productos y el retail me paga por haber hecho ese análisis. Luego hago una campaña para que muchas personas descarguen la aplicación y no solamente consulten la información, sino que además me aporten fotos de otros productos que yo todavía no levanto y se conviertan en una audiencia para, paso 3, ir a los productores de alimentos y que ellos me paguen por contenido patrocinado. Entonces, si yo no entro por el retail, todos los siguientes pasos se me caen y por eso para mí es tan importante llegar primero a los retail de cada país para que no me gane el quien vive otra empresa y después a mí me cueste mucho, porque cada empresa grande, sobre todo cuando te contrata, le cuesta mucho también sacarte. Entonces, si yo llego a Ecuador, por ejemplo, y ya había otra empresa haciendo algo parecido a mí, como que se me cerró la puerta en Ecuador. Entonces, para mí es prioritario poner primero la bandera, aunque sea con una operación pequeña, pero en este caso en una industria que es estratégica. Ya, mira, nuevamente, negocio e internacionalización. ¿Ya? Obviamente, si John Deere se va a instalar a Perú, probablemente no va a vender ningún tractor en Lima, pero si nosotros vamos a Perú, vamos a vender todas las licencias en Lima. ¿Ya? Por eso, al final se hace realmente más evidente, ¿ya? Y hay muchas cosas, siempre es más fácil, nadar a favor de la corriente. O sea, tú del fondo vas si vas a Perú, te vas a instalar en Lima al principio. Si vas a México, te vas a instalar en Ciudad de México. Ahí empieza a ver para dónde te lleva todo. Primero parte con una hipótesis y después en el fondo trata de validarla o derribarla. Es bueno ocupar ahí el método científico así para todo, en verdad. Así que nada, yo creo que eso. Espero que haya sido útil la respuesta. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Están más tímidos con este? ¿Se intimidaron? Sí. Es que, a ver, ¿dónde están? Ahí, listo. Una pregunta suave, te he puesto. Hola. Oye, quería saber como qué conjunto de datos están analizando, darle seguimiento para tomar la decisión y finalmente como cuál fue su proceso de presentar la internacionalización a sus boards o si es que tenían un board o a su inversionista. ¿Qué? ¿No tengo inversionista? ¿Hago lo que quiero? No. No, en mi caso estamos priorizando países de habla hispana, idealmente de Latinoamérica, por lo que les mencioné antes de las ayudas que uno tiene de ProChile y la misma marca en Chile. Así que para mí ha sido como fácil en ese sentido y la empresa recién tiene 4 años, entonces tampoco es que haya podido avanzar mucho más rápido de lo que ya hemos avanzado. Sí, para mí ha sido bastante como fácil tomar la decisión, pero el próximo año sí espero estar en Estados Unidos. Y para eso contraté una empresa que me va a hacer un estudio de mercado para ver en qué estado de Estados Unidos me conviene partir negociando, porque allá obviamente es todo mucho más diverso. Entonces también no olvidemos que hay empresas que se dedican a hacer estudios de mercado
puede parecer un gasto, pero al final es una inversión, porque lo que te va a costar ir al país y pegarte el plantón, te aseguro que va a ser mucho más plata. En nuestro caso, Spike se dedica a analítica de datos, avanzada, etcétera, etcétera. Entonces, en casa de herrero, cuchillo de palo. Pura intuición. Nunca miramos un número para ver a dónde movernos. Era más bien, oye, está bueno, qué sé yo, Uruguay, mira, está como, realmente, así Montevideo, sí, nunca estaba en Montevideo, ya, a ver. De verdad, o sea, nunca miramos un número para tomar ese tipo de decisiones. Parecido, parecido, pero con un enfoque en minimizar el riesgo. O sea, nosotros nos fuimos de la mano de un cliente a Perú. Entonces, en ese sentido era como unitariamente nos iba a ir bien, porque en el fondo tampoco es que teníamos que llevar todos los tractores a Perú para venderlo, ¿cachai? ¿No? Entonces era más fácil, vendíamos desde acá, teníamos todo instalado acá igual. Y con respecto al board, si tú tienes un board que no es muy preparado, en el fondo te van a seguir un poco la corriente. Si tú eres la cabeza de la empresa, los vas a tener que convencer y va a ser fácil, porque en el fondo la idea de irse a otro país suena bonita. Lo importante es que tengáis un plan, en el fondo, que minimice el riesgo, creo yo, ¿ya? Y si tienes un board muy preparado, va a ser más fácil, porque te van a aportar harto en cómo hacerlo. Pero no me imagino, o sea, sí me imagino por un tema de timing, que te digan como no, oye, todavía no estáis bien posicionados acá en Chile y te querís ir a otro lado, o sea, como un poco poner la carreta adelante de los bueyes. Pero no me imagino que cuando sea el momento y todo haga sentido, ¿cachai? Como que alguien te diga que no, o sea, no. Entonces, en ese sentido, creo que tu board o va a ser un aporte o van a ser gallos que te van a decir como, sí, dale, y te van así como así en la espalda, así como... ¿Más preguntas? Parece que estamos. Súper. Entonces, un gran aplauso a estos panelistas. Gracias por compartir todas sus historias.